Ya, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase de reposición del sábado 1 de junio de 2024 de la materia de álgebra lineal, el grupo 1. ¿Ok? Vamos a avanzar, o bueno, vamos a llevar el día de hoy lo que viene a ser matriz de cambio de base. ¿Sí? Recordando primeramente lo que llegaría a ser las coordenadas de un vector respecto a un subespacio o a la base de un subespacio. ¿Sí? Como primer punto. Ahora, de manera introductoria vamos a recordar un poco de lo que llegaría a ser lo que es la matriz de cambio de base. ¿Sí? O bueno, perdón. Vamos a recordar un poco lo que es las coordenadas de un vector respecto a un subespacio o respecto a la base de un subespacio, ¿no? Se podría llamar así. Entonces, podemos ver en la imagen que primeramente tenemos el vector v. A ver, denme un minutito. Acá está. Entonces tenemos el vector v. Muy bien. Tenemos este vector v cuyas coordenadas están respecto a x y respecto a y. Esas coordenadas serían 6 y 9. Ahora, ¿cómo nosotros haríamos esas coordenadas? ¿No? Primeramente lo que tenemos que ver, por ejemplo, para hallar la coordenada en x, yo podría tener los dos vectores, ¿no? X y y, los podría representar como vectores, realmente son los vectores canónicos, e1 y e2. Pero bueno, tengo los dos vectores x y respecto a x, lo que voy a hacer para hallar su posición de x de mi vector, voy a trazar una recta que va a ser vertical y perpendicular al eje x. ¿Sí? Trazo la recta que va a ser vertical, perpendicular al eje x, lo que me va a dar, ¿dónde está acá? Eso tiene que ser perpendicular, cuyo punto de intersección va a ser 6, que en este caso va a ser mi coordenada en x. Lo propio para mi coordenada en y. Para hallar mi coordenada en y, lo que tengo que hacer es agarrar un punto, que ese punto va a ser la flechita o la cabeza de mi vector v, y voy a generar una recta horizontal de tal manera que sea perpendicular al eje y su intersección va a ser, acá está, y su intersección va a ser mi coordenada en y. ¿Sí? Es bastante sencillo, bastante intuitivo, eso ya seguramente lo llevaron en otras materias, por ejemplo, cálculo, álgebra, etcétera. Y bueno, álgebra 1, ¿no? Bueno, teniendo más o menos, bueno, habiendo más o menos recordado lo que llegaría a ser el hallar las coordenadas de un vector respecto al eje x y el eje y, lo que vamos a hacer en este momento es hallar las coordenadas de este mismo vector respecto a la base A, que está denotada de color azul, y la base R, que va a estar denotada de color rojo, ¿sí? Para este ejemplo. Entonces tengo dos subespacios, el primer subespacio que va a ser A, cuya base del subespacio A van a ser los vectores A1, que es 4,1, 4,1, transpuesta. ¿Por qué transpuesta? Porque esto simplemente va a ser igual a 4,1, ¿no? De manera horizontal, como una fila. Pero lo estoy colocando como una columna, por lo tanto va a ser la transpuesta de esta, ¿no? Simplemente se invierte la posición. Y por otro lado voy a tener la segunda transpuesta que va a ser menos 2, 1, de igual manera. ¿De dónde sale eso? Esto llegaría a ser A1 y esto llegaría a ser A2. Donde aquí tengo A1 y acá tengo mi vector A2, que forman y son base del subespacio A. Ahora vamos a hallar o vamos a separar lo que es la base del subespacio R. La base del subespacio R va a estar conformada por R1, cuyas coordenadas, esta es la transpuesta, son 4 y 3, y la R2, cuyas coordenadas es 1,3, o bueno, 1,3, transpuesta. Teniendo ya estas dos bases, a ver, ¿dónde están? Perfecto.
Una vez teniendo estas dos bases, yo voy a poder hallar las coordenadas de A respecto a la base A y las coordenadas de B respecto a la base A. Muy bien. Vamos a echarle un vistazo a la solución de este ejercicio, o a la solución de este ejercicio de manera geométrica, ¿sí? ¿Cómo lo entendemos geométricamente? Por ejemplo, habíamos dicho que para hallar las coordenadas respecto a X y Y, lo que yo hago es trazar una línea desde la cabeza de mi vector, cuya recta sea perpendicular a una de mis bases o uno de mis ejes de la base a la que quiero hallar. Y ese valor que voy a tener va a ser el valor de la coordenada. En este caso, por ejemplo, para la coordenada A, ¿dónde está el color azul? Aquí está. Voy a tomar un punto que es la cabeza de mi vector y voy a generar una recta de tal manera que sea perpendicular a uno de mis ejes de mi base A. Por ejemplo, mi eje A1, ¿no? Mi primera coordenada. Entonces genero una recta perpendicular cuya intersección va a ser mi primera coordenada. ¿Dónde estamos acá? Entonces, este puntito va a ser, se podría decir, A1. ¿Sí? A1 no vector, sino A1 punto. Entonces voy a hacer de la misma manera para el otro lado. Tengo mi punto, mi primer punto que va a ser la cabeza de mi vector y voy a generar una recta de tal manera que sea perpendicular a mi segundo eje A2 y cuya intersección va a ser mi punto A2. En donde mis coordenadas van a ser mis coordenadas de mi vector B respecto a la base A va a ser igual a A1, la primera intersección, y coma A2 que va a ser la segunda intersección. ¿Ok? Geométricamente se ve de esa manera. Ahora, para hallar las coordenadas, en este caso, de mi vector V respecto a la base R, se va a realizar exactamente el mismo procedimiento, solamente que en este caso van a ser los ejes de mi espacio R, ¿sí? En este caso R1 y R2. Entonces parto de la punta de mi vector, genero una recta de tal manera que sea perpendicular a uno de los ejes, cuya intersección va a ser mi primera coordenada, en este caso R1. De la misma manera hago hacia el otro lado, genero una recta que pase por la punta de mi vector o por la cabeza, que sea perpendicular a mi segundo eje, y este segundo eje va a ser, bueno, esta segunda intersección va a ser R, R2. Ok, entonces de tal manera que las coordenadas de mi vector V respecto a la base R va a ser igual a R1, R2. ¿Ok? ¿Se entiende? Es bastante sencillo, bastante intuitivo y es lo que hicimos la clase pasada. La clase del 25 de mayo. Entonces vamos a volver a repasar. Ahora, bueno, volvamos a repasar y les voy contando en el camino. Tengo el color y vamos a empezar con azul. Este azul va a representar mis coordenadas del vector B respecto a la base A. Entonces, ¿cómo realizamos este proceso? Es bastante sencillo. Bastante sencillo. Tengo dos sistemas de ecuaciones que van a estar conformados por... a ver, en este caso tenemos la base 2, bueno, la base A, que está conformado por los vectores vector A1 y vector A2, cuya dimensión, ¿cuánto sería? La dimensión es igual a la cantidad de vectores linealmente independientes, ¿no? Que conforman la base. Entonces aquí tengo un vector, aquí tengo dos vectores, por lo tanto mi dimensión es igual a 2. Bastante sencillo, intuitivo, sí. Por lo tanto, este numerito me va a indicar el número de ecuaciones. Que voy a tener para poder hallar mis coordenadas mis coordenadas del vector B respecto a la base A. Por lo tanto, voy a tener primero mi vector B, lo voy a expresar de la siguiente manera. Va a ser A1
A1 punto, ¿no? Este es un vector, es muy diferente, este es un escalar y este es un vector. Este va a ser mi coordenada por A1 vector más A2 punto, que va a ser la intersección, como lo vimos acá, ¿no? A1 esta intersección y A2 esta segunda intersección, por mi vector A2. Perfecto. Entonces podemos observar claramente que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas A1 y A2, y dos ecuaciones porque cada componente, bueno, porque cada vector tiene dos componentes. Entonces voy a copiar mi vector v, va a tener las coordenadas 6 y 9, 6 y 9, muy bien, por A1 multiplicado por mi primera base, que va a ser A1. En este caso, el primer vector de la base va a ser 4,1. Muy bien. 4, 1. Más A2 por el segundo vector de mi base, que va a ser igual a menos 2, 1. Muy bien. Entonces, una vez que tengo esto, genero mi sistema de ecuaciones y lo resolvemos por cualquiera de los métodos que ya conocemos. Que va a ser igual a A1, 4 veces A1. Perdón. Perfecto. 4 veces A1 menos 2 veces A2. Esto va a ser igual a 6. Y A1 más A2 va a ser igual a 9. ¿De dónde salen esos numeritos? Acá lo vamos a rayar. A ver dónde está. Dibujar. Listo. ¿En dónde? Voy a igualar. La primera componente multiplicada por mi escalar va a estar igualada a mi primera componente del vector de la igualdad. De la misma manera voy a tener que mi segundo componente... Ay, no. De la misma manera voy a tener que mi segundo componente multiplicado por el escalar, o por en este caso la incógnita, va a ser igual al segundo componente de mi... acá está. De mi igualdad, ¿no? Entonces genero este sistema que va a ser 2 por 2, se puede resolver, tiene solución única. Perfecto. Entonces voy a tener aquí A1 va a ser igual a un valor y A2 va a ser igual a otro valor. Entonces, ¿dónde para esto me voy a ayudar de un programa que me va a facilitar todo esto? Perfecto. Entonces tengo este sistema en donde, a ver, dame un minutito. Listo. Perfecto. Donde voy a tener este pequeño sistema y lo voy a resolver. Entonces aquí simplemente es A1, A2, donde voy a tener aquí 4 y aquí voy a tener menos 2. Perfecto. Va a ser igual a 6 y A1 y A2 va a ser igual a 9. Muy bien, entonces voy a hallar la solución para A1 y para A2, cuya solución va a ser 4 y 5. A1 igual a 4 y A2 igual a 5. Muy bien, entonces aquí tengo 4 y 5. Tengo mis dos soluciones, perfecto, donde mi vector B, cuyas coordenadas respecto a la base A van a ser 4,5. ¿Sí? Geométricamente, ¿cómo lo llegaríamos a ver? Pues bastante sencillo. En donde este A1 es igual a 4 y este A2, el puntito de acá, es igual a 5. ¿Sí? Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Mi siguiente punto va a ser hallar las coordenadas de mi vector B respecto a la base R. No sabemos, entonces tenemos que hallar. Va a ser exactamente lo mismo. Voy a tener mi vector R de tal manera que, en este caso, tengo las coordenadas R1 y R2, ¿verdad? Pero para no confundirnos con la nomenclatura, como en este caso, que puede ser un poco confuso, voy a tomar cualquier vector. Bueno, cualquier escalar, donde alfa 1 va a ser igual a R1, el escalar que vemos arriba, y alfa 2 va a ser igual a R2. Es cuestión de nomenclatura, ¿sí? No alteren nada el resultado. Entonces voy a tener alfa 1 multiplicado por mi primer vector de la base R1, o de la base R, y voy a tener alfa 2 multiplicado por mi segundo vector de la base R, R2. Genero el sistema de ecuaciones,
Primero lo paso a la forma vectorial, en donde voy a tener dos vectores más y dos vectores, donde va a ser alfa 2, alfa 1, mi vector va a ser 6 y 9. Ahora, las componentes de mis vectores de la base R1 y R2 van a ser igual a 4, 3 y 1, 3. Bastante sencillo, bastante facilito, 4, 3 y 1, 3. De donde voy a sacar un sistema de ecuaciones que va a ser igual a 4 veces alfa 1 más alfa 2 va a ser igual a 6. Y 3 veces alfa 1 más 3 veces alfa 2 va a ser igual a 9. Donde podemos simplificar este sistema de ecuaciones multiplicando la segunda ecuación por un tercio. Entonces voy a tener 4 veces alfa 1 más alfa 2 igual a 6 y alfa 1 más alfa 2 igual a 3. Muy bien, tengo dos sistemas con dos ecuaciones con dos sistemas, perdón, dos ecuaciones con dos incógnitas, perfecto. Entonces paso a hallar alfa 1 y alfa 2, que van a ser las coordenadas de mi vector v respecto a mi base R. Muy bien, entonces les voy allá, lo voy a pasar directamente a mi sistemita, en donde aquí va a ser 4 y aquí va a ser 1. 1, perfecto, puedo omitirlo directamente. Y 1, 1 igual a 3. Muy bien. Donde mi solución va a ser 1 y 2. Para mi primera variable va a ser 1, para mi segunda variable va a ser 2. Muy bien. Entonces, lo copio. 1, 1 y 2. Mis dos soluciones perfectamente válidas. Entonces voy a tener aquí 1, 2. Muy bien. Bastante sencillo, bastante intuitivo, ¿no? Hasta aquí habíamos llegado a la clase anterior. Hallar las coordenadas respecto a alguna base de un vector, ¿no? Entonces la voy a copiar por acá para que la utilicemos en este momento. Muy bien. Entonces la copio. Muy bien, muy bien. Perfecto. Una vez teniendo estos dos resultados, lo que yo quiero hacer, básicamente, va a ser generar una matriz muy importante. De hecho, a partir de acá entra lo nuevo, ¿no? Lo que no hemos llevado en la clase y es muy importante, ¿no? Muy importante para la materia, esta parte en específico, ¿sí? De la matriz de cambio de base. De tal manera que en su examen parcial estoy casi seguro, muy, muy seguro, de que va a entrar un ejercicio de este tipo, cambio de base, ¿sí? Se combina con transformaciones lineales, es todo un rollo, pero bueno, es así, ¿no? Matriz de cambio de base, así que sería bueno que preste mucha atención en esta parte. Ahora, esta es una matriz. ¿Una matriz de qué orden? Una matriz que va a ser n por n, donde este n va a ser igual a la dimensión de la base, ¿no? Como lo habíamos dicho, va a ser acá está, la dimensión de esta mi base es dimensión 2, por lo tanto me van a salir dos ecuaciones. Igual manera de acá, ¿no? La dimensión de R es igual a 2, igual me van a salir dos ecuaciones. Entonces, por lo tanto, mi matriz va a ser igual 2 por 2. Ahora, esta matriz es muy importante porque esta matriz me va a permitir cambiar de base. Por ejemplo, yo voy a tener un vector coordenado en la base A y yo voy a poder cambiar este vector. Bueno, yo voy a poder hallar este vector coordenado en la base A teniendo la matriz de cambio de base que va a ir desde R hasta A multiplicado por mi vector coordenado en la base R. ¿Sí? Entonces, si yo conozco esta matriz, automáticamente yo puedo hallar, conozco esta matriz y conozco las coordenadas respecto a la base R de mi vector, voy a poder hallar el vector respecto a otra base, ¿no? En este caso la base A. Y lo mismo va a pasar si es al revés. Entonces, si yo quiero hallar las coordenadas de A, voy a tener que tener la matriz de cambio de base de A a R. Y voy a tener que tener mi vector coordenado respecto a la base A. ¿Ok? Entonces aquí podemos notar algo muy interesante. Si tomo la ecuación número 1, que va a ser B
respecto de A es igual a P por R por A, multiplicado por B por R. Entonces, si yo multiplico por izquierda, por ejemplo, si yo multiplico acá, P, la inversa de la matriz de cambio de base de RA, y acá también yo voy a multiplicar la inversa de la matriz P de cambio de base de RA, voy a poder tener que mi vector coordenado V respecto a la base R va a ser igual a la inversa de la matriz de cambio de base de RA de la matriz V coordenado en el subespacio A, ¿no? Entonces yo puedo llegar a deducir que este vector, la inversa de la matriz de cambio de base desde R hasta A, va a ser equivalente, no igual, equivalente al vector, a la matriz de cambio de base desde A hasta R, ¿no? Entonces directamente podríamos utilizar esta matriz, creo que está en su práctica, eso no lo recuerdo. Esta matriz para poder hallar los vectores, el vector coordenado del vector B respecto a la base R. ¿Sí? Pero bueno, es un dato más. Perfecto. Entonces, ahora vamos a proceder a hallar esta matriz. La matriz de cambio de base que va a ir desde el subespacio R al subespacio A se va a hallar de la siguiente manera. Primero necesito tener las dos bases. Para eso lo que voy a hacer es copiar. Copiar, me bajo un poquito más abajo. Perfecto. Y lo voy a pegar por acá. Tengo la base A. Voy a tener también la base de R. Aquí es la base de R, perfecto. Punto coma. La base de A, la base de R. ¿Y cómo yo voy a hallar lo que llegaría a ser mi matriz de cambio de base? Primero tengo que notar el conjunto de llegada y el conjunto de salida. En este caso, ¿cuál sería mi conjunto de llegada? Sería la matriz, bueno, perdón, la base del subespacio A. Entonces, esto sería el conjunto de llegada. Y mi base de R sería el conjunto de salida. Muy bien. Entonces, lo que tengo que hacer es igualar al conjunto de salida. En este caso, que sería 4, 3. Dos escalares. En este caso, puedo poner alfa 1 más alfa 2 más otro vector. ¿En dónde va a ser? Aquí va a ser R1, el vector de la base 1, alfa 1, por el vector de la base 1 de A, por alfa 2, por el vector 2 de la base de A, ¿verdad? Entonces aquí vendría 1, 4, 1, menos 2, 1. Muy bien. De la misma manera lo haría con el segundo vector. El segundo vector de la base de R va a ser igual a alfa 1 por A1 más por A2. En este caso, acá está. En este caso sería alfa 3 y alfa 4, donde tendría dos sistemas, cada uno con dos ecuaciones, y tendría cuatro incógnitas. En total, cuatro incógnitas y cuatro ecuaciones se puede resolver el sistema. Ahora, de aquí va a salir un resultado para todas las variables que nos va a permitir hallar una matriz que va a ser alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. ¿Sí? Esta matriz llegaría, en parte, a ser la matriz de cambio de base, desde R hasta A. Con un pequeño detalle, que esta matriz tiene que ser la transpuesta para poder llegar a ser la matriz de cambio de base, de R hasta A. Entonces genero mi pequeño sistema. Esto lo voy a mover un poquito más arriba. Muy bien. Control X. Ya está. Entonces voy a generar mi sistema de cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas. Entonces acá está. Muy bien. Tengo mis primeras dos ecuaciones. Y voy a escribir mis segundas dos ecuaciones. Entonces lo que tengo que hacer es hallar, es igualar el segundo vector, que va a ser R2,
que es igual a 1, 3. 1, 3, alfa 3 más alfa 2 y los dos vectores que ven, más alfa 4. Y los dos vectores son 4, 1 menos 2, 1. Son los mismos de arriba, ¿no? 4, 1 menos 2, 1. En donde voy a tener las incógnitas alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Muy bien. Ahora vamos a proceder a hallar estas soluciones. Entonces, por eso voy a utilizar el siguiente programa que me va a dar esto. Voy a colocar por este lado, ¿dónde están? Ya, muy bien. En donde voy a tener estas cuatro ecuaciones. En donde aquí va a tener para alfa 1, voy a hacer como hacemos siempre, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Acá voy a tener, voy a proceder allá a las ecuaciones, ¿no? La primera componente multiplicada por su variable, por la segunda componente multiplicada por su variable, igual a la primera componente del vector igualdad. En este caso sería alfa 4 veces alfa 1 menos 2 alfa 2 igual a 4. De la misma manera abajo, ¿no? Alfa 1, ¿dónde está? Acá está. Alfa 1 por 1, alfa 2 por 1, más alfa 1 más alfa 2 va a ser igual a 3. Perfecto. Para la tercera ecuación llegaría a tener lo siguiente. Ya. Alfa 4 veces alfa 3, 4 veces alfa 3, menos 2 veces alfa 4, menos 2 veces alfa 4 igual a 1. Muy bien, para la siguiente ecuación llegaría a ser alfa 3 más alfa 4 igual a 3. Alfa 3 más alfa 4 igual a 3. En donde voy a tener la siguiente solución. A ver, esto lo voy a mover un poquito más abajo. Muy bien. Esto acá también. Acá está. En donde mi solución va a ser... Acá está. En donde mi solución va a ser para alfa 1, 5 tercios. Para alfa 2, 4 tercios. Para alfa 3 va a ser 7 sextos. Para alfa 4 va a ser 11 sextos. Y esa sería mi solución. Por lo tanto, la matriz de cambio de base, voy a poner de esta manera, que va desde el subespacio R hasta el subespacio A, va a ser igual a la matriz que va a contener a estos cuatro escalares transpuesta. Entonces aquí voy a tener 5 tercios, 4 tercios, 7 sextos y 11 sextos. Y la voy a transponer, que va a ser bastante sencillo. 5 tercios, 4 tercios, 7 sextos y 11 sextos. Perfecto. Esta es mi matriz de cambio de base desde el subespacio R hasta el subespacio A. Por lo tanto, vamos a comprobar si esto es cierto, si esto está bien realizado. Entonces, la matriz de el vector coordenado, ¿dónde está? Acá está. El vector coordenado respecto al subespacio A va a ser igual a la matriz de cambio de base desde R hasta A multiplicado por el vector coordenado respecto a la base del subespacio R. En donde esto va a tener que ser igual a 5 tercios, 7 sextos, 4 tercios, 4 tercios y 11 sextos. Muy bien. Multiplicado por mi vector coordenado en R. ¿Cuál es mi vector coordenado en R? Por acá lo tengo, creo. Ahí está. Mi vector coordenado en R es 1, 2. Entonces multiplicado por 1, 2. ¿Esto cuánto me da? Pues para evitar alargar este video, lo vamos a hacer directamente en el programa. Creo que ya lo copié por acá. Acá está. Perfecto. En donde podemos observar que es exactamente la misma matriz. Entonces lo que yo voy a tener en la matriz aquí es 6. Dividido entre 6, muy bien. Y voy a tener la misma matriz. Tengo la matriz que en su primera componente va a ir 5 tercios, 7 sextos, 4 tercios en la tercera componente y en la cuarta componente 11 sextos.
multiplicada por el vector 1 y 2, ¿verdad? El vector con 1 y 2. Y como resultado aquí me da mi matriz 4, 5, perdón, mi vector 4, 5. Entonces se supone que este vector, que las coordenadas de mi vector v respecto a la base de A, tendría que llegar a ser 4 quintos. ¿Eso es cierto? Lo vamos a comprobar. Nosotros habíamos hallado anteriormente aquello. Entonces, esto lo voy a escribir en la forma actual que solemos escribir, que llegaría a ser 4, 5, ¿verdad? En forma de fila. Y podemos observar que acá es exactamente el mismo vector. Por lo tanto, nuestra matriz de cambio de base está bien realizada. Perfecto, entonces genero acá, lo copio acá y podemos observar que es exactamente el mismo. Es el mismo. Por lo tanto, nuestra matriz de cambio de base está bien hecha. Bien calculada, se podría decir. Ya, vamos a pasar a la segunda parte, que vendría a ser calcular la misma matriz, pero en este caso ya no va a ir